Señores, ¿cómo están? Bienvenidos. Review de Slam Dunk, no se preocupen, no va a haber spoilers si no han visto la película. Yo la vi el día de ayer en la noche y la verdad quería platicarles mis impresiones sobre esta cinta. Quiero empezar por, número uno, no va a haber spoilers, no se preocupen. Número dos, por los puntos que no me gustaron, que son muy pocos realmente. Entonces, vámonos primero con lo que no me gustó. Y fue, realmente es algo muy, 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 muy pequeño. Podría calificar como un nitpick. Y es que debido a la generación de cristal, cambiaron dos apodos. Uno, el de Gori, sí, que le pusieron ahora Goliath, cuando en realidad es gorila. Y para que nadie se ofenda y ahora sí que no acusen a nadie de racismo, eh, para empezar tendrías que entender que el contexto de esta cinta es en los 90, o sea, la historia ocurre en 1990 y algo. Entonces, 91 probablemente, 92. Entonces, ahí le dicen gorila a Kagi. Sí, en la serie así se le conoce y de hecho así se le dibuja. Y aquí le dicen Goliat. Mm, No funciona, sinceramente. No tiene lógica, ¿sí? Porque se supone que aparte es algo que le molesta acá y que le digan gorila. Y a nadie le molestaría que le digan Goliat. Y la otra es, Hanamichi le dice a Kogure lentes en vez de cuatro ojos, ¿sí? Eh, no es un spoiler, no es un detalle que, pues, te eche a perder la cinta. Eh, ¿Qué más? Ah, sí. Se nota que el director de doblaje no tiene ni la más mínima idea de qué están hablando a la hora de referirse a cierto detalle del básquetbol. Eh, por ahí menciona Ryota. Yo quiero ser un regular. Y se oye muy raro, así como que me llevó 2 o 3 segundos reaccionar, así que quiero ser un regular. Quiero ser regular del equipo. No, yo no quiero ser regular, güey, yo quiero ser muy bueno. Y yo siempre me esforcé por ser el mejor jugador que pudiera ser, no un jugador regular, pero no, se refieren a un jugador titular. Entonces, este tipo de detallitos son donde de repente se da uno cuenta que el director de doblaje no tiene ni la más refregada idea de el argot del básquetbol, ¿sí? Pero eso son mis quejas, realmente ahí acaban. Lo demás, eh, la historia, bueno, como ya lo sabemos, en realidad aquí el protagonista es Ryota. Y hasta cierto punto yo me sentía un tanto escéptico en el decir, híjole, ¿por qué Ryota y no Hanamichi? Y en cuanto empiezas a ver la cinta, entiendes perfectamente por qué hay que irse por Ryota y no por Hanamichi. En el sentido de que Hanamichi ya lleva los eh, 30 y tantos, bueno, son 31, si no mal recuerdo, tomos del manga, ¿no? Bueno, un poquito menos antes del campeonato nacional. Llevas todo ese tiempo siguiendo a Hanamichi o 101 episodios de la serie animada. Entonces, sí creo que es mucho peso el aventar todo con Hanamichi para esta película y por eso no lo hicieron. O sea, alguien se iba a perder. Al poner a Ryota Miyagi en el centro, hace más digerible la cinta para la gente que no ha visto el anime y que no ha leído el manga, o cualquiera de las dos. Pone en el centro a un personaje que no fue muy desarrollado. Nota rápida del editor, al decir que Ryota no fue muy desarrollado, me refiero a dentro de la caricatura, dentro del manga. Sí, es un personaje que no conocemos tanto su contexto y aquí nos lo dan perfectamente. Entonces, me refiero a eso. No quiero que se preste a malas interpretaciones de que en la película Ryota no está bien desarrollado. No, está perfectamente bien desarrollado. Pero que aprendes a querer, lo aprecias realmente y hay muchas cosas en las que te puedes pues ver reflejado si es que jugaste básquetbol, si el básquetbol fue una parte muy importante en tu vida, en mi caso sí lo fue, eh, en el sentido de que hubo una época en la que en mi vida todo era un
auténtico desmadre, todo era un caos, y lo único que me mantenía era el básquetbol. Era lo único que me ayudaba a seguir adelante. Entonces, por ahí es muy fácil conectar con Ryota, ver lo que significa para él el básquetbol. Hay muchas cosas que yo no entendí de cuando empezaron a ver los trailers que decían, no, no es posible, que no va a ser animación tradicional, que va a ser en CGI. Nunca entendí por qué, se ve increíble. La película es una delicia en todo momento. Visualmente es un auténtico agasajo. Está muy bien realizada. eh, la acción es fluida, muy fluida, eh, contrario a lo que era la caricatura, que por momentos, pues obviamente tenía que recurrir a imágenes estáticas que iban siendo paneadas. Aquí no pasa eso, obviamente. En todo momento los jugadores se mueven y se ven naturales. Eh, Pasó algo muy, muy curioso. De repente me encontré dándome cuenta de, qué buena pantalla. Sí, o diciéndole o pensando hacia el personaje, mete el pase ahí. No, tenías el pase en este otro lado. Esto se resuelve de esta manera. Entonces me di cuenta que de repente estaba yo metido muy en la onda de tratar de resolver el dilema como jugador. Y algo que me llamó muchísimo la atención es que la gente en general en la sala sí estaba reaccionando como si fuera un partido. O sea, caían canastas de Sanó y era de, uy. O se daba un robo de un equipo al otro y dependiendo de qué lado, se escuchaba el obviamente no era algo escandaloso, era algo ahora sí que en corto, porque es una sala de cine, no es una arena de básquetbol, pero sí se da eso de que la gente empieza a reaccionar con la cinta, como si fuera un juego de básquetbol real. Y eso no es sencillo de lograr, y lo hace muy bien la película. Eh, Hay detalles que como jugador, que si jugaste básquetbol, lo ves y dices, yo viví eso. Y eso está muy padre. Creo que es el tipo de cosas que a lo mejor alguien que nada más haya leído el manga, que nada más haya visto el anime y que nunca haya agarrado en su vida un balón de básquetbol, le van a pasar por aquí y ni se va a enterar. Pero para los que jugamos básquetbol hay muchos detalles que son muy ciertos. Por ejemplo, hay una parte en la que alguien, ¿sí? Dice, necesitamos una canasta. Y alguna vez a mí me pasó en un juego que pedimos un tiempo fuera y un compañero dijo, es que necesitamos una canasta. Y le dije, una, pues un friego, ¿no? Y me dices, no, pero hay que empezar por una. Dice, sí es cierto. O sea, entiendo perfectamente a lo que te refieres. O sea, muchas veces para despegar necesitas una, ¿sí? Y ya después las demás vienen más fácil, de forma más copiosa. ¿Qué más? Eh, También pasa que de repente a todo mundo se le da un momento de brillar. Nos van contando, ahora sí que dentro del juego, vamos viendo la relación de estos personajes entre ellos y de repente nos sacan para poderlos ver de fuera de la cancha, ¿sí? No todo es el partido de básquetbol. Evidentemente el que más desarrollo tiene es Ryota. Mitsui tiene su momento también. eh, Creo que en el caso de Mitsui, si tienes el contexto del personaje, eh, entiendes un poquito más. A lo mejor pueda quedar eh, medio raro para alguien que no conozca el manga. Así como que, ¿cuál fue el cambio? ¿Qué pasó que este personaje quiso cambiar? ¿Sí? Eh, De ahí en fuera, creo que no hay mayor problema. Todos los personajes tienen su momento dentro del partido y eso está muy, muy, muy padre. Siento que el menos desarrollado es Rukawa.
que es como de chin, pues, es mi personaje favorito dentro de la serie. Pero sí avienta a Miyagi a un punto más alto del que yo lo tenía. Aparte me encantó porque muchos vamos a hacer la relación de Ryota con otro personaje de la cultura popular muy conocido, ¿sí? Porque nos dicen de dónde viene Ryota Miyagi. Entonces dices, ¡ah! No hay forma que me quiten de la cabeza que Ryota y ese otro personaje son parientes. O sea, no hay forma de que me quiten esa idea. Ryota Miyagi y ese otro de una franquicia completamente distinta de muchos años antes son parientes para mí. En mi mente eh, están relacionados. La acción, como ya les dije, está muy bien hecha. Hay cierto detalle que sí dije, es que tiempo fuera, o sea, pide tiempo fuera y resuélvelo y explícales cómo tienen que resolver este problema, ¿no? Este profesor Ansai, por favor. Pero insisto, ya me había yo metido en la onda es que esto lo tiene que hacer así, la estrategia tiene que cambiar porque no está dando resultado por este pequeño detalle. Pero bueno, y creo que ya es ahí una onda de jugador metiéndose demasiado en la película. Eh, pues, ¿qué más les puedo decir sin echar spoilers? Es una gran película. Está muy bien llevada. Si es una de mis películas favoritas de básquetbol, sí, definitivamente sí. Junto con Coach Carter, Glory Road, Doing It in the Park, un documental de Bobito García, que si les gusta el básquetbol tienen que ver. Y The First Slam Dunk. Sí, hay otras grandes películas como The Way Back de Ben Affleck. Eh, ¿Qué otra? Aquí le pusieron a una No Perdonarás, que es de Spike Lee con Ray Allen y Denzel Washington. Se llama He Got Game. Love and Basketball. ¿Qué otra por ahí? Curiosamente, Hoosiers no la he visto. Sí, entonces no puedo ponerla dentro de mi top 5. Pero sí diría que eh, queda entre mis top 4 The First Slam Dunk. Así de buena es. ¿Sí? Señores, ojalá les haya gustado la reseña. Espero que vayan a ver la película, por favor. Si ya la vieron, díganle a más gente que la vea. La verdad, me voy a robar una frase de Christoph, pero hoy ganó el cine. Es una experiencia que se tiene que vivir en cine, ¿sí? En su momento la vamos a ver en streaming y está bien, pero esta película hay que verla en pantalla grande porque es un deleite visual. El ver cómo van contando la película. Ah, hay detalles que son grandiosos en el sentido de cómo cada personaje interpreta ciertas cosas. Cómo Sakuragi checa algo que le dice el profesor Ansai, por ejemplo, ¿sí? Cómo lo imagina en su cabeza, cómo imagina ciertas cosas el gorila. Eh, eh, Habla muy bien de la relación entre compañeros, antes de irme. Muchas veces pasa que como compañero no tienes mayor relación con los miembros del equipo más que el básquetbol y eso es lo que los une. Y hay veces que en realidad eres más que eso. Hay veces que en realidad eres amigo y eres más que un compañero dentro del campo. Eh, Eso está muy bien trabajado, ahí muy bien reflejado. Hay momentos en los que dices, sí, es que este personaje tiene que volverse así porque como al jugar de tal forma, o tal posición, no puede ser así, tienes que ser más vocal, tienes, tienes que gritar, tienes que mandar, ¿sí? Y vemos esas transformaciones dentro de la película. Al fin del día, creo que cumple muy bien en el sentido de que ningún personaje termina en el mismo punto de donde empezó. Eh, y deja una gran enseñanza y una gran verdad. Bueno, deja varias, pero hay una verdad innegable dentro del deporte. No les voy a decir cuál es, eh, porque quiero que lo vean. Platíquenmelo si entendieron, pero si han jugado algún deporte, saben que de dónde vienen las mejores lecciones, de dónde aprendes realmente.
¿sí? Y que al fin del día nadie se salva de experimentar los dos lados de la moneda, el triunfo y la derrota. Gran película Slam Dunk. eh, pues tendría que decir como diría Ned Flanders, es una película fabulantástica. Está increíble, vayan a verla en serio, vale mucho la pena. Señores, yo soy Flash. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó, bueno, pues denle like, compártanlo, por favor, activen las notificaciones, suscríbanse al canal si no lo han hecho. Normalmente no hago eh, pues videos así tan al vapor, si ya llevan un guión, pero aquí creo que vale la pena pues irse así. Y como diría Víctor de Diseñoños, atascarnos como gorda en tobogán. Pórtense muy mal, señores. Vayan a ver Slam Dunk. Ah, y por cierto, pidan boleto, su boleto conmemorativo ahí en cuando les chequen el boletito y pidan o cómprense su vaso conmemorativo. Están padrísimos. Pórtense muy mal. Ahí nos vemos.